Saludos, vamos a continuar con el estudio del libro de Isaías y vamos a estar cubriendo en este video el capítulo 13. El título que se le ha puesto a este capítulo es Profecía sobre Babilonia y se refiere a la conquista de Babilonia por medio del imperio medo-persa. Aquí vemos también juicio de parte de Dios sobre Babilonia. Y recuerden que Babilonia fue quien conquistó, quien destruyó a Jerusalén, a las tierras del pueblo de Dios, y destruyó el templo. Por lo tanto, el juicio también le llegaría a Babilonia. Dios usó a Babilonia en un momento dado para hacerle juicio al pueblo de Dios, pero era la conducta de Babilonia, no quiere decir que Dios era el que hacía las cosas malas con ese pueblo, era que Dios permitía que su actitud, sus decisiones, su voluntad se ejecutara. Y Dios quitaba la protección del pueblo de Dios, del mismo pueblo de Él, para que el pueblo de Babilonia lo conquistara. Era más bien Dios quitaba una protección. Así que vamos a comenzar este capítulo. Vamos a leer el verso 1. Profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. Verso 2. Levantad bandera. Esto es un acto de dominio. Levantar una bandera es una definición de dominio, de conquista. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos. Alzad la voz es proclamad lo que va a ocurrir. Proclamad que vamos a conquistar. A los que traerían, alzad la voz a los que traerían el juicio de Dios. Este era el imperio aquemenide, que dominó desde el 550 hasta el 331 a.C. Es lo mismo que decir el imperio medo-persa. Este imperio invadió y conquistó a Babilonia en el 539 a.C. Recuerden que Babilonia ya había conquistado años antes a Jerusalén. Y fue conquistado con el imperio medo-persa, siendo rey Ciro el Grande. Para que tenga una referencia de los eventos, Babilonia comenzó a invadir a Jerusalén en el 597 antes de Cristo. Y durante 10 años estuvo haciendo incursión y ataques al pueblo de Dios, pero ese pueblo no reaccionó durante 10 años y finalmente termina conquistándolos y causando destrucción de la ciudad, una destrucción devastadora, incluyendo destruyendo el templo, en el 587 a.C. Luego, Babilonia cae aproximadamente 58 años después que comenzó el ataque a Jerusalén. Jehová ordenó a Isaías que pronunciara las palabras de la orden de él. Por eso al principio el verso dice proclamad, anunciad, proclamad palabra. Continúa ese verso diciendo alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. ¿Cuáles eran las puertas de príncipes? Babilonia era un imperio grande, un imperio que prácticamente dominaba gran parte de la tierra y en una ocasión fue un imperio que dominó toda la tierra. Por las puertas de Babilonia la Grande, pueblo grande y poderoso donde habitaban muchos príncipes, porque había muchas provincias, había muchos pueblos dentro de ese imperio. A eso es a lo que se refiere. El verso 3 dice: yo mandé a mis consagrados, a los que se habían preparado para efectuar la orden de Dios. Cuando dice consagrados son a esas personas que se estaban preparando para actuar en ese acto de invasión.
Y Dios estaba permitiendo que eso ocurriera porque había quitado la protección y había establecido que ocurriera eso, porque era parte del juicio de Dios. Dice, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Dios era el que iba a obrar y ellos tendrían alegría con lo que Jehová iba a hacer. Fíjense que en ese pueblo había personas con algunos sentimientos buenos. Eso lo podemos ver por el trato que le dieron los reyes a Daniel una vez conquistaron el imperio de Babilonia. O sea, ese pueblo tenía algunas cosas buenas que Dios había podido lograr con ellos. Quien estaba usando Dios para invadir a Babilonia, el imperio medo-persa. Verso 4. Estruendo de multitud en los montes, reunidos para la batalla contra Babilonia. Eran los que estaban reunidos. Ese estruendo de multitud en los montes era el ejército medo-persa que se reunía para la batalla para conquistar a Babilonia. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruidos, de reinos, de naciones reunidas. Como habíamos dicho anteriormente, había muchas naciones, muchas provincias dentro de ese imperio medo-persa ya. Eso es a lo que se refiere. Había muchos reinos de naciones reunidas. Y comentamos, el imperio Aquemenide era ya compuesto de muchos reinos, llamados también el imperio medo-persa. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Dios es quien hace la obra. Verso 5. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos. Imagínese usted mirando el horizonte de donde no se ve nada, y cuando ese ejército empieza a acercarse, que va caminando, que va marchando, acercándose hacia usted, es como si salieran del cielo, porque allá en ese infinito, en ese horizonte, se junta la tierra con el cielo y usted empieza a ver como si salieran del cielo. Por eso da esa expresión de lo postrero de los cielos. Es como desde el final de la tierra. Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos. Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Incluye a Jehová en esa acción, porque Jehová era quien iba a hacer el juicio. Verso 6 dice aullad, que se refiere a gritar, vociferar, pronunciar palabras gritando. Porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento. Asolamiento se refiere a una ruina total, una destrucción total, una devastación total, realizada y establecida por el Dios Todopoderoso. Verso 7. Por tanto, toda mano se debilitará. Miren cómo Dios pelea. Dios es el que debilita para la derrota, para así ejercer su juicio. Asimismo, Él le hacía a los pueblos que los israelitas iban a conquistar, los confundía, los debilitaba, pensaban que eran más fuertes los que venían, nada más que de pensamiento, de terror, de temor, y huían a veces hasta sin confrontar batalla. Por tanto, leemos nuevamente el verso 7 para que usted entienda cómo es que Dios brega. Por tanto, toda mano se debilitará. Imagínense esos brazos de esos guerreros, perdían la fuerza. Dios les quitaba la fuerza. Y desfallecerá todo corazón de hombre. Entrarán en alta preocupación. Y cuando hay alta preocupación, hay nerviosismo, hay inseguridad, hay confusión. Y la derrota es prácticamente absoluta, porque Dios logra destruirlo. Dice el verso 8, continuando ese tipo de expresión, y se llenarán de terror, de angustia y dolores. Se apoderarán de ellos. Imagínense un guerrero con un dolor de barriga.
o con un dolor de pecho, o con un dolor de hombro, o con un dolor de una pierna que no pueda correr. Prácticamente esa era la forma en que Dios derrotaba a los enemigos, o Dios derrotaba a los que quería destruir con juicio, porque se había perdido también la protección para todas esas personas. La consecuencia de su conducta era juicio de Dios. Se llenarán de terror, angustia y dolores se apoderarán de ellos. Así Dios los derrotaba. Tendrán dolores como la mujer de parto. Imagínense una mujer con dolores de parto. ¿Qué puede hacer? Nada, sinceramente nada. Entregarse a pasar ese dolor. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llama. Imagínese un rostro lleno de dolor. Imagínese que es a consecuencia de que su cuerpo está encendido en llamas. Algo terrible. O sea, ese era el dolor, ese era el sentir, esa era la condición en que se encontraban ellos a consecuencia de lo que Dios había hecho en ese pueblo guerrero, que era un pueblo fuerte también, pero Dios los derrotó. Dios los entregó en manos del imperio medo-persa por los actos previos que habían tenido con su pueblo. He aquí, el día de Jehová viene. Esto ocurre en la etapa final del cautiverio del pueblo de Dios en Babilonia. ¿Cuándo ocurrió esto? Ocurrió aproximadamente 22 años antes que se cumplieran los 70 años de que el pueblo de Dios regresaría a su tierra, Jerusalén. O sea, iban a estar 70 años en cautiverio desde que Babilonia los conquistó y se los llevó para Babilonia, fueron desterrados de sus tierras, y aproximadamente 22 años antes que se terminaran de cumplir los 70 años es que ocurre esta invasión del imperio medo-persa al imperio de Babilonia. Y podemos ver que durante esos aproximadamente 22 años empezaron a haber buenos tratos hacia Daniel, que era prácticamente el líder máximo que tenía Dios en su pueblo, y eventualmente terminan concediéndoles que regresen a su tierra. ¿Quién estaba en todo eso? Si no es otro que Dios, el poderoso, el todopoderoso Dios que nosotros tenemos, el Rey del universo, el majestuoso Dios omnipotente. He aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, para convertirla en una destrucción total y raer de ella a sus pecadores. Fíjese, y raer de ella a sus pecadores. Dios hace juicio sobre los pecadores. El juicio es de Dios, el juicio no es de nosotros. Cuando usted tenga problema con alguien, perdone. Resérvese usted en acto, perdone en su corazón y entregue la situación a Dios. Dios se encargará de hacer juicio. El juicio lo hace Dios. Usted no le pida a Dios que haga juicio. Usted quédese tranquilito. Usted perdone. Usted mire a Dios. Señor, estoy haciendo como Jesús me mandó. Perdono y olvido porque no tengo raíz de amargura. Porque yo brego contigo. Yo no brego con hombres. Yo brego contigo. Tú me juzgarás a mí. Tú dirás si yo he fallado. Tú juzgarás a los demás, tú dirás quién ha fallado y tú harás lo que tengas que hacer. Yo lo que quiero es que tú me ayudes a mí a seguir adelante sirviéndote, honrándote y glorificando tu nombre. Esa debe ser nuestra actitud. Eso fue lo que nos enseñó Jesús. El amor es lo más grande que hay y si no hay perdón, no existe el amor. Así que recuérdese de eso. Perdón, perdone y olvide. Olvidar es quitar todo rencor, todo pensamiento negativo, todo deseo de que ojalá le vaya mal, todo deseo que ojalá y lo voten, todo deseo de que ojalá y le pase esto o lo otro. No piense esas cosas, no las diga en su corazón que usted está bien mal si está haciendo eso. Le puede tocar a usted un cantazo, así que perdone y olvide y siga caminando hacia adelante buscando la gloria de Dios y sirviendo a Dios. Nosotros somos llamados para servir a Dios.
en toda circunstancia y dar gracias en toda circunstancia, sean buenas, sean malas, eso no importa. Si son adversas, más glorifica usted a Dios, así que no se preocupe, siga adelante. Que Dios me le bendiga. En el nombre de Jesús, que la gloria de Dios descienda sobre usted. En el nombre del Cristo de la gloria, ahora y siempre. Y recuerde que lo que se pronuncia en este video tiene actividad cada vez que alguien lo oiga. Recibe la gloria de Dios, recibe el bautismo del Espíritu Santo, recibe bendición de Dios para honra y gloria de nuestro Dios vivo. Recibe bendición de Dios en el nombre de Jesús, para honra y gloria de Él y para beneplácito de cada uno de nosotros. El verso 10 dice, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Mire esto, mire este comentario que yo tengo aquí. Este tipo de demostración en los cielos se observa en la Biblia en diferentes ocasiones, y siempre cuando Dios está haciendo un acto altamente divino y espectacular. Eso que ocurrió de las estrellas del cielo, que no darán su luz, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Miren en qué otras ocasiones ocurrió eso. Esto es un acto divino que ocurre por la manifestación espectacular que Dios está haciendo, y este juicio es una manifestación espectacular de Dios. Otros ejemplos son cuando Jesús murió en la cruz. Eso ocurrió cuando Jesús murió en la cruz. Y también ocurrirá durante los juicios que están señalados en el Apocalipsis. Así que les recomiendo que empiece a empaparse de lo que dice el Apocalipsis, que son los días que usted tiene por delante. No sea que usted camine ciego y se caiga por el precipicio y no sepa ni por qué se cayó. Hay videos en el canal de Rubén Irizarry que le van a ayudar. Búsquelo. Nueva versión del Apocalipsis con interpretación. Hay unos 3 videos bien significativos para eso. Verso 11. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Cuando Dios hace juicio siempre tiene un propósito favorable. Lo que Dios también busca es que mediante el juicio se haga cesar la arrogancia, porque prácticamente el juicio viene a consecuencia de que existe arrogancia. Al altivo Dios lo humilla. Por lo tanto, cuando Dios quiere hacer juicio, uno de los resultados favorables es que Dios ataca la arrogancia y quita la altivez. Esa es una de las consecuencias favorables de los juicios que Dios hace. Verso 12 dice, haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir. Cuando se refiere que Dios hará más precioso que el oro fino al varón, se refiere a los hombres suyos, a los que buscan su voluntad, a los que le obedecen. Y más que el oro de Ofir. El oro de Ofir Ofir era un puerto que tenía un territorio también, que era prácticamente una provincia, que recibía y enviaba, transportaba las mayores riquezas que existían en aquella época durante siglos. También Ofir, esa provincia, era bien rica en oro de la más alta calidad conocida para el hombre en aquella época. Por eso es que Dios hace esa distinción de que hará al hombre más valioso, más puro, más precioso que el oro fino de Ofir. Verso 13. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Fíjese que esto luce como un terremoto que ocurrirá ahí también, o que ocurrió ahí, y prácticamente ocurrió también
cuando Jesús dio su vida en la cruz del Calvario, y está descrito en el Apocalipsis con las grandes manifestaciones de juicios de Dios. Hay muchos terremotos que se describen en el Apocalipsis dentro de los juicios de Dios. Incluso las islas desaparecerán. Así que usted vive en una isla, usted vive en una tierra que le están diciendo que va a haber grandes terremotos como nunca lo ha habido en la historia de la humanidad. Pues lea el Apocalipsis. Si se lo está diciendo Dios, empápese de la palabra de Dios para que nada lo coja por sorpresa, para que cuando vengan a perseguirlo, usted sepa por qué es que lo están persiguiendo. Entonces, si usted lee la palabra, usted sabe que Jesús le dio unas recomendaciones. ¿Qué recomendaciones dio Jesús? Pues Él dio unas recomendaciones para que usted conociera lo que iba a suceder y usted pudiera prepararse. Pero si usted no lee la Biblia, si usted no se entera de esas recomendaciones, no va a saber qué hacer y va a estar sorprendido y ahí mismo lo van a matar. Esa es la realidad, lo van a matar. Entérese de lo que va a ocurrir para que se pueda cuidar. Verso 14. Y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno huirá a su tierra. ¿Por qué van a huir a su tierra? Porque la persecución del imperio medo-persa dentro del imperio de Babilonia va a ser tan terrible que van a perseguirlos como gacela, que es un animal sumamente veloz. Un tipo, se menciona como sinónimo antílope también. Y perseguido una oveja sin pastor que no tiene ningún tipo de orientación y van huyendo. Algunos huirán y regresarán a las tierras de donde salieron para ir a Babilonia buscando un futuro mejor. Eso es a lo que se refiere el verso 14. Fíjense que uno de los ejemplos o consejos que dio Jesús para el pueblo de los últimos días es que se preparen para que en cierta forma huyan. Así que si usted sabe cuándo es el tiempo que tiene que huir, pues ya está preparado. Así que le aconsejo. Lo recalco porque va a haber persecución y van a matar a todo aquello que se identifique con el Dios Todopoderoso. El verso 15 dice: cualquiera que sea hallado, el que se quede, será alanciado, que es matado. Y cualquiera que por ellos sea matado caerá muerto a espada. Y cualquiera que por ellos sea tomado caerá a espada. O sea, al que encuentren, mira, ahí hay uno, tírale la lanza, ¡fua!, lo mataron. Y al que sea tomado, al que sea agarrado, lo van a pasar con la espada. O sea, caerá muerto a espada. Miren qué descripción del verso 16, qué terrible. No va a haber compasión ninguna. Sus niños serán estrellados delante de ellos. Cuando haya esa persecución de invasión del imperio medo-persa dentro de Babilonia, cuando vayan entrando, que vean habitantes, sean mujeres, sean hombres con niños, van a agarrarle a los niños y se los van a estrellar contra las paredes, contra el suelo, de una forma terrible. Imagino, los tirarán al piso y si tienen que darle una patada encima de la cabeza, se la van a dar. Todas esas cosas ocurrirán y ocurrieron. Pues digo ocurrirán porque está hablándose en profecía todavía en este capítulo, pero ocurrieron. El hombre perverso es malo. Prepárese para lo que viene. Prepárese para lo que describe el Apocalipsis. El hombre perverso es malo y no tiene compasión de nada. Van a perseguir a los cristianos. Van a buscar matarlos. Prepárese. Sus niños serán estrellados delante de ellos, delante de los padres, sin ningún tipo de compasión. Sus casas serán saqueadas. Saqueadas es robadas, destruidas. Entraron y rompieron, rebuscaron, se llevaron y siguieron camino. Cogieron a las mujeres, las violaron, siguieron camino. Una destrucción y devastación total. Verso 17. He aquí que yo despierto contra ellos a los medas. Esta parte en el verso menciona los medos,
que es parte del imperio medo-persa. Era un imperio ya amplio, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Ellos no les interesaba ni la plata ni el oro. Si ellos tenían plata y oro, en aquella época había tanto oro que el oro no tenía mucho valor, y hasta los escudos de las guerras los hacían de oro, imagínense. Lo que los movía a ellos era el juicio de Dios. Verso 18, con arco tirarán a los niños, con arco le dispararán a los niños y los matarán. Y no tendrán misericordia del fruto del vientre. Le pasarán por el lado a una mujer con barriga, embarazada, encinta, y ahí va la cuchilla, ahí para adentro. Así mismo fue. No crea que estamos exagerando. No estamos exagerando en nada. Ni su ojo perdonará a los hijos. Por eso menciona a los hijos después, porque ya habían nacido. El que estaba en el vientre también lo pasaban. Verso 19. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra. Babilonia se distinguía por lo bello que era, por sus grandes construcciones, por su arquitectura espectacular. Era una cosa que se distinguía en aquella época sobre todas las demás naciones. Y aquí dice Dios, con el juicio mío vendrás a ser como Sodoma y Gomorra. Les voy a poner un video de Sodoma y Gomorra para que lo vean. Hay pruebas físicas de esa destrucción en ese territorio. Van a ver videos de azufre que todavía enciende, y van a ver pedazos de estructura de edificaciones con muchas cápsulas de azufre incrustadas. Así que les recomiendo que vean el video de Sodoma y Gomorra. Así van a quedar Babilonia totalmente destruida, asolada y devastada, porque Dios estaba haciendo juicio. Verso 20 dice, nunca más será habitada, y se morará en ella de generación en generación. Allí no habitó más pueblo alguno, ni se levantará allí tienda de ávares. Mira, ni siquiera una tienda de, como llamamos nosotros, de campaña, ni provisional, ni siquiera una tienda se levantaría en ese lugar ni para pasar una noche. ¿Por qué? Porque la destrucción iba a ser tan y tan devastadora que iba a durar por siglos de los siglos. Al día de hoy ocurre esto todavía. Ni siquiera pastores tendrán allí majada, que es un corral o un redil. Verso 21. Sino que dominarán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Hurones son personas curiosas, vagabundos, buscones, que van por ahí caminando, viendo a ver qué encuentran para cogerlo. A eso es a lo que se refiere. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas. Las hienas, cuando dice aullar, es un tipo de proclamación natural, animal, de por aquí voy a conquistar. Es un tipo de aullido. Imagínense un aullido del lobo cuando está anunciando que va en un acto de dominio, de presa. Y la hiena era un mamífero carnívoro altamente feroz, que logra vencer a casi todos los demás animales porque van atacando en grupos. Ninguna hiena ataca sola. Y van por diferentes ángulos. Se hacen un tipo de perímetro alrededor de lo que quieren apresar, y van atacando, y van atacando. Y un animal de estos, defenderse de 4 ataques a la misma vez es un poco difícil. Así actúan las hienas. Y estará lleno de chacales, que es un mamífero parecido al lobo, pero es un poco más pequeño. Habita en grandes manadas, come cadáveres, despojos, podredumbre, restos de animales, come porquerías, todo tipo de desperdicio. Eso es lo que come el chacal. También mata y come pequeños animales. Así va a estar este imperio de Babilonia. En sus casas de deleites, ahí estarán esos chacales. Así que imagínense el cambio drástico. Donde más
perversión había, casas de deleite, imagínense lo que es eso. Yo no tengo que decirle. Allí estarán habitando esos chacales. Y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. El juicio de Dios iba a venir pronto. Esta es la realidad. Y con esto concluimos este capítulo. Les adelanto que el próximo capítulo es un capítulo único en la Biblia. No hay otro capítulo en toda la Biblia como el próximo capítulo que vamos a estar cubriendo, así que esté pendiente al próximo capítulo que vamos a traer. Y ahora le vamos a hacer una explicación porque más adelante vamos a poner 2 recuadros en la pantalla con 2 videos. Uno de ellos va a ser Sodoma y Gomorra. El otro voy a decidir ya pronto cuál voy a poner. Recomiendo que seleccione uno de los 2. Y si quiere usted buscar algún video dentro de los que están en el canal de Rubén Irizarry para buscar alguno o mirar todo lo que hay ahí, que hay más de 100 videos categorizados por temas, por diferentes tipos de estudios que se han hecho, dele clic al círculo donde hay una foto de un rostro. Si usted le da clic a ese círculo, va a entrar inmediatamente a ver todo el inventario de videos que hay en el canal de Rubén Irizarry. Así que los dejo para que puedan tomar la decisión que deseen. Dios me los bendiga.